Agustín, Bajat, ¿cómo se llama ese Ausi, modelo? sáquelo ese tal Marcos Villagómez, me incomodó. Sáquelo, porfa. Me incomodé de verdad. ¿Qué pasó? No Te, lo vio, Ausi. no, notaría, te lo voy a mandar, Elda Salazar. Ya chicos, vamos a empezar porque su examen es mañana a las 7 de la mañana. Tienen que estar temprano ahí, ni se les ocurra llegar tarde porque los doctores son bien celosos con ese tema del horario, sobre todo los que están con el doctor Arce. Y lo peor es que el doctor Arce tiene su reloj adelantado, así que si él les dice que son las 7 de la mañana y en su reloj de ustedes y de todo el mundo es 6:55, entonces los va a dejar fuera. Lleguen lo primero, entonces la primera recomendación es que lleguen temprano. Temprano. Se levanten a las 5 de la mañana y que lleguen ahí, estén 6:30 de la mañana. Ya, lo primero, número uno. Número dos, no intenten copiar. No intenten copiar porque los auxiliares de semio somos muy, ¿cómo les digo? No, los conozco a todos. Algunos no sé si tal vez le van a ayudar, otros no, pero no se arriesguen, ¿ya? No se arriesguen. Ahora, otra recomendación, si es que no han acabado el temario completo, tómenle más importancia a generalidades, ¿ya? Y no se asusten con los casos clínicos del doctor Terraza. El doctor Terrazas a lo mucho hace 5 preguntas y de esas 5 preguntas solo 2 o 3 preguntas son casos clínicos, ¿ya? Y las preguntas que más entran son de el doctor Arce y de la doctora Panos, ¿ya? Entonces, si no acabaron el temario, vean generalidades harto. Ahora, siguen queriendo entrar. Lo primero que vamos a hacer va a ser en libro. Quiero mostrarles. ¿Por qué les quiero mostrar el libro? Porque los doctores justamente ponen las respuestas exactamente como está escrito en el libro. Ahora, de la primera página, lo que sí es pregunta, por ejemplo, es la catagnesis. Catagnesis le van a poner todo este concepto y le van a poner todos estos incisos de catagnesis, status presens. Espérenme un ratito.
¿Alguien quiere hacer su amante y tal? Seguido aquí, Marco. Pensé que ya te había salido. Yo creo que lo de universidad te salió mamá. Listo, gracias, compañera. Gracias, compañera. Ya, chao, chao. Por favor, salga del toque. Ya, se me olvidó. Ya, ahora no estaba. Esto casi sin creo que dominar lo que es el concepto de semilla, signos, síntomas, síndrome, signo patognomónico. Por ejemplo, el año pasado unos entró en signo patognomónico. Ya. Y decía, es aquel que demuestra de alguna manera absoluta la existencia de una enfermedad. Y nos pusieron síndrome, síntomas, signo y signo patognomónico. Y obviamente la respuesta es acá. Entonces, de aquí sí preguntan, ya de todos estos conceptos, que son semiología, signos y síntomas y síntomas. Y como les digo, les estoy mostrando primero el libro. Les estoy mostrando primero el libro porque es justamente el concepto lo fundamental y como está aquí. También la catarnesis, que es su otro nombre, también se lo denomina como epicrisis. Le pueden poner con este nombre y no con catarnesis, ¿ya? Lo primero es eso. Después, esto de aquí, si preguntan, el año pasado estuvo un poquito más complicado porque eran preguntas bien rebuscadas, pero ¿por qué? Porque solo nos evaluaron lo que es generalidades, ¿ya? Pero hay algunas cosas que a ustedes no les van a preguntar, que más adelante les voy a mostrar que en mi año sí preguntaron, pero en su año ustedes no van a preguntar ni idea, porque ustedes tienen que dar generalidades y neumología, cosa que se hace siempre, solo que el año pasado por el tema de reacreditación, o sea, que se acuerdan que estábamos en proceso de reacreditación, dijeron los doctores que demos solamente generalidades y tal, ¿ya? Pero el año pasado nos preguntaron qué mencionaba Siebeck y pusieron todo este concepto. Cuanto más sabe el facultativo, tanto más datos le proporciona la anamnesis de sus enfermos y tanto más puede apreciar su extraordinaria importancia. Y te ponen los nombres de todos estos autores, de Krell, de Padilla, de Siebeck, de Bomberman, de Riesman, de Pascal, de Babinski, que justamente aquí hay una pregunta así. ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo. Aquí hay una pregunta así. Miren. Dice, la recomendación siguiente es, sin error semiológico casi nunca habrá errores del diagnóstico. ¿A quién corresponde? Y les van a poner los nombres. Kant, Riesman, Babinski, Hanel. Y eso menciona Babinski. ¿Ya? Todo este concepto de sin error semiológico, casi nunca habrá errores de diagnóstico. ¿A quién corresponde esa mención? Y justamente está aquí. Miren, sin error semiológico casi nunca habrá errores de diagnóstico. Entonces, también repasen lo que dicen todos estos personajes, sobre todo los más importantes. Ya los más importantes que... ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Los más importantes que son Kant, Riesman, Babinski, Hanel, Pascal. Esos son los 5 personajes más importantes que tienen que acordarse con respecto a los que mencionan en el libro. Ya de memoria tienen que saber eso porque más que seguro que les van a preguntar una cosita de eso.
¿ya? De esos personajes. También Comer está aquí, pero como les digo, lo más importante es Hanel, Kant, Riemann, Pascal y Babinski, que justamente están en esta parte del libro, ¿ya? Estos de acá les van a preguntar a ustedes, estos de acá no creo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, pregunta siempre la doctora Panoso, siempre le gusta preguntar. Directrices, las 10 directrices. Sí o sí tienen que sabérselo. No les digo que se sepan todo este concepto. A lo que me voy es que se sepan esto de acá, el título. ¿Ya? No necesitamos saber todo lo de acá, sino esto. Las 10 directrices sí o sí tienen que dominar. ¿Ya? Pero eso después, estas cosas que están así marcadas son cosas que preguntaron en mi año. Pero no creo que les pregunten a ustedes, como les digo, porque ustedes igual les tienen que preguntar neumología, ¿ya? Después, más adelante, semiología del deporte tampoco no es necesario que vean, ¿ya? Porque no preguntan, ni siquiera cuando fue solamente examen de semiología, preguntaron lo que es todo esto de acá. Si quieren pueden saltárselo, no van a preguntar. No preguntan, no es muy frecuente que pregunten lo que es la doctora Panoso, el doctor Arce y el doctor Terrazo. Ya no preguntan, todo esto de los deportes no preguntan. ¿Ya? Ahora, el tema de los hábitos alimenticios, importante que se acuerden de estos títulos importantes con respecto a hábitos alimenticios. La ingesta de alimentos excesivamente calientes o fríos se refiere a los alimentos que pueden ser nocivos bajo las siguientes circunstancias, ¿ya? Y les pueden poner todos estos conceptos y le pueden poner algún excepto. Entonces aquí está ingesta de alimentos excesivamente calientes o fríos, preparación o conservación de recipientes inadecuados, la presencia de micotoxinas por enmohecimiento durante su almacenamiento, la insuficiente cantidad o la excesiva cantidad. Eso es importante que sepan. Los transmisores de agentes morbosos, la mala tolerancia, todo esto de acá tiene que sabérselo, como les digo, el título más que todo. Después, el tema de antecedentes familiares no preguntan, el árbol genealógico no preguntan tampoco, la historia clínica genética no preguntan, ya. Ahorita estoy yendo a las cosas más importantes, por eso es que me estoy saltando varias cositas, y lo que les estoy diciendo sí o sí tienen que leer. Ya, con el tema de dermatoglifos preguntaron el año pasado en mi examen. Esto de acá, apréndanse, por si acaso, por si les entra en su examen. Los pliegues palmares, este cuadrito de aquí, sí o sí dominen. El año pasado, en mi examen, entró este de acá, el de leucemia. ¿Ya? Ponía todo este concepto. Pueden aparecer en un momento crucial, tanto en varones como en mujeres, y se caracterizan por presentar vortilicio en las mujeres más que todo, y observan la incidencia elevada del pliegue simiano. Esto de acá era la pregunta. Entonces, ¿en qué se logra observar más que todo ese pliegue simiano? En leucemia. ¿Ya? No se olviden eso, preguntaron el año pasado. Después, esto de acá nos preguntaron. Esto de acá tampoco nos preguntaron. No preguntaron nada de esto. Esto sí es pregunta de examen igual. ¿Cuáles son los criterios básicos para poder realizar un examen físico o una inspección de forma correcta? Buena luz, posición correcta del enfermo y atención concentrada y penetrante. En sí esta pregunta hacen, como son tres en sí los criterios básicos que se hacen, tienen que saber cuál es el excepto, ¿ya? Con respecto al tema de los criterios básicos, que son tres: buena luz, posición correcta del enfermo, atención concentrada y penetrante, ¿ya? Después hábitos y vestimenta no preguntan. Actitud sí preguntan, harto preguntan actitud. Preguntan esto de acá más que todo, los tipos de actitud. Esto de acá preguntan, ¿ya? La actitud erguida o la actitud de pie. La actitud de pie, por ejemplo, en mi examen entró la posición de Meyer, ¿ya?
A ustedes tal vez le pueda entrar la actitud erguida forzada o militar de firme, la actitud erguida cómoda, la actitud erguida normal. Y como preguntan, ponen todo este concepto y ustedes tienen que saber qué tipo de actitud, ¿ya? ¿Qué tipo de actitud deben de diferenciar bien? Las actitudes de decúbito, de igual forma, todo esto léanse. Y esto de acá igual, sobre todo esto, los decúbitos forzados, como los opistótonos, el pleuróstotono, emprostótono, ortostótono. En mi año entró los emprostótonos, que esta de acá, la pregunta decía más que todo que el enfermo presentaba una posición de feto debido a la contractura de los flexores en prostótono, ¿ya? Entonces tienen que saber todos estos conceptos, como les digo, dominarlo bien. De esto de aquí igual, opistótono, pleuróstotono, emprostótono, ortostótono. Eso es importante. Esto de acá no les van a preguntar eso. Lo que es el tema de facies no preguntan mucho. Aquí en su primer parcial no preguntan, pero en su segundo y tercer parcial sí. Hábito corporal, igual tienen que dominar hábito corporal. Tienen que saber lo que es las tres tipologías. Tipología de Kretschmer. Tienen que saberse cómo se clasifica esa tipología de Kretschmer, que es tipo pícnico, leptosómico, ¿ya? También teníamos lo que es al tipo atlético. Ahora en sí, ¿cómo hacen su pregunta? Por ejemplo, el tipo pícnico se caracteriza porque presenta más que todo enfermedades cardiovasculares, alteraciones de la nutrición, enfermedades reumáticas, enfermedades respiratorias, puede presentar cirrosis hepática. Entonces le ponen toda esta sintomatología y todas estas enfermedades y ustedes tienen que saber que es el tipo pícnico, por ejemplo. O el tipo leptosómico, ¿ya? Que el tipo leptosómico, pregunta de examen, se caracteriza porque presenta una gran nariz y micrognatia. Micrognatia se refiere a que va a presentar una mandíbula pequeña. Y la pregunta es que este tipo leptosómico más que todo presenta una fase de cara de pájaro, ¿ya? El tipo leptosómico. Y después el tipo atlético, más que todo, preguntan cómo es la característica de su físico. Si les ponen que destaca el imponente tórax, que es ricamente musculado, distrae la atención, la parte inferior del cuerpo se adelgaza considerablemente, la pelvis es estrecha y las piernas son delgadas, ya saben de qué tipo están hablando, del tipo atlético. Ese es con respecto al de Kretschmer. Después la tipología de Sheldon y Steven. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo de igual forma. Tienen que saber el concepto de cada uno y las enfermedades que más se presentan, ¿ya? Sobre todo preguntan del ectomorfo. Aquí está. Los ectomorfos principalmente son hipersensibles al dolor, con tendencia a la soledad, y estos de acá vamos a estar mencionando de que también predisponen más que todo a sufrir enfermedades como la esquizofrenia. ¿Ya? Todo esto de aquí igual les van a preguntar. Con el tema de anomalías morfológicas no les van a preguntar. Estado de nutrición, obesidad, delgadez, caquexia, esos tres igual, léanlo. No han preguntado en mi año, pero por si acaso léanlo, el estado de nutrición. ¿Ya? Estos detalles y otros biométricos no preguntan, así que se lo pueden saltar, todo esto se lo pueden saltar hasta que llegamos aquí. Esto sí o sí tienen que dominar. Sí o sí. Les juro que de aquí sí o sí les van a preguntar algo. De piel y fanera. Las lesiones primarias y de las lesiones secundarias, ¿ya? Sí o sí les van a preguntar algo de aquí, chicos. Entre las lesiones primarias, mácula, pápula, vesícula, pústula, ampolla, nódulo, tumor, roncha. Tienen que acordarse el concepto de todito y tienen que acordarse cuáles son las lesiones primarias. De las lesiones secundarias de igual forma.
exfoliación, costra, escoriación, fisura, úlcera, cicatriz, queloide, mancha, erupción. Sí o sí preguntan esto. Esto sí o sí tienen que dominar, ¿ya? Ahora, con el tema de la coloración de la piel, no les van a preguntar tanto, excepto cianosis. Les van a preguntar cuántos tipos de cianosis hay, ¿ya? Que son principalmente dos, cianosis central y cianosis periférica. Aquí sigue entrando. Cianosis central y cianosis periférica, ¿ya? Eso tienen que dominar el concepto. Después vamos más abajo, más abajo, más abajo. Esto de acá nos preguntan. Esto de acá tampoco, así que no se pueden quedar, como no hay mucho tiempo, no se queden mucho ahí. Uñas y pelos, si preguntan. Lesiones unguiales. La pregunta dice, todas estas son parte de malformaciones congénitas, excepto, ya ustedes saben cuáles son las malformaciones congénitas. Anonychia, el síndrome de la uña rótula, onychocausis, ¿ya? Todos esos son de clase congénita y solo son 3. Mientras que las que son producidas por traumatismo son onicorexis, leuconiquia, onicoatrofia, onicofagia, onicólisis, ¿ya? Entonces, esto del tema de las uñas, de igual forma les van a preguntar. Cuando veamos la P, se van a dar cuenta, ¿ya? Eso sí tienen que saber. El tema de marcha no preguntan mucho, así que se lo pueden saltar. El tema de palpación, si preguntan la técnica que debe de seguir a la inspección, las manos tienen que estar tibias y las uñas cortadas. Todos estos conceptos sí o sí se lo tienen que saber, ¿ya? Los subtítulos, como les digo. Los tipos de palpación, palpación unimanual, palpación bimanual, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de la palpación bimanual? Para relajar la pared, para crear un apoyo resistente, para ayudar a favorecer la penetración, para investigar el signo de la oleada acítica, pregunta de examen, o de Morgagni, ¿ya? Todo ese tema de palpación, sí o sí tienen que dominar. Percusión, más que todos los métodos tienen que acordarse. La inmediata y directa, más que todo, ¿para qué sirve? Para el clapoteo gástrico, sirve para evaluar el clapoteo gástrico, la inmediata o directa. En resorte, más que todo, se observa o se utiliza para un derrame peritoneal libre. La medial o dígito digital de Gerard, más que todo, esta de acá, se la utiliza en aquellos lugares donde no sea cómodo o sean cerrados con respecto a las partes del cuerpo. Ya, el cuarto después con la faceta dorsal de los dedos, puntiforme, ya, todos esos tipos le van a preguntar. Características de los sonidos, le van a preguntar igual. El sonido mate, el sonido timpánico, el sonido claro resonante pulmonar, ya, el sonido metálico y el ruido de olla cascada, pregunta de examen. Este de acá es pregunta de examen. De esos sonidos, el ruido de olla cascada, ya. Aquí sigue entrando. El ruido de olla cascada es importante. Este tema de las cualidades de los sonidos no es importante, se lo pueden pasar. Auscultación, fácil. Hay dos tipos, directa o inmediata y la indirecta o mediata. La indirecta o mediata es dada por el estetoscopio o el fonendoscopio, mientras que la directa o inmediata no se necesitan en ningún material. Eso es lo más importante que tienen que acordarse de ahí. El termómetro, preguntan, es pregunta de examen. ¿Cuáles son los lugares donde se toma la temperatura? Cavidad axilar, por la boca, el recto, la vagina, el conducto auditivo y el pliegue inguinal. Ya, no se olviden de eso. Es importantísimo. Después, todas las alteraciones que tienen que ver con la temperatura, la hipotermia, la distermia, fiebre, hipertermia, febrícula. Y nos vamos a lo que es pregunta de examen igual. Todos los tipos de fiebre tienen que saber.
fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente. Sobre todo la fiebre intermitente se ve en una fiebre quintosa o la fiebre quintana también se la conoce, ¿ya? Fiebre recurrente, la fiebre ondulante, la fiebre en dromedario, la fiebre inversa, fiebre éctica, fiebre periódica o familiar o mediterránea, la la fiebre catamenial, que más que todo se presenta cuando las mujeres están a punto de menstruar, la fiebre de origen indeterminado. Después de los métodos complementarios no preguntan nada y hasta ahí acaba generalidades. ¿Tienen alguna pregunta de generalidades? ¿De qué tienen que estudiar de generalidades? Lo que sí o sí, como les digo, tienen que dominar es fiebre, sí o sí. Lesiones de uñas y pelos, sí o sí tienen que dominar. Lesiones de piel y fanera, sí o sí tienen que dominar. Actitud de pie y de cúbito, sí o sí tienen que leerlo. La percusión, la palpación, las técnicas, los tipos, tienen que sabérselo, qué es semiología, semiotecnia, catagnesis o epicrisis, signo patognomónico y los 5 o 6 personajes que les mencioné, Pascal, Kant, Rienza, Babinski, ¿ya? Eso sí o sí pregunta. Después lo demás, si no tienen mucho tiempo o no lo han leído, no lo lean, está de más, ¿ya? Con el tema de generalidades, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, yo creo que No, sí. yo creo que nadie tiene ninguna duda. Ese con respecto a generalidades. Neumología, lo que más preguntan es esto de acá. Y lo que más le gusta preguntar a la doctora Panos. Esto. Síndrome de Tietze, síndrome de Ciriax. Acuérdense bien. El de Tietze mayormente se va a presentar en el segundo cartílago costal. Ciriax se presenta en el noveno cartílago costal. Eso preguntan de neumo. Después, ¿qué más preguntan de neumo? Lo que es el tema de sibilancia, crepitaciones, le van a preguntar. Las disneas de causa respiratoria, y hasta ahí nomás. Cianosis, todos esos se ven generalidades, así que no es necesario. Los tipos de tos no preguntan mucho. Esto de acá no preguntan. ¿Ya? Esto sí preguntan. Obtención del esputo. En obtención del esputo tienen que acordarse todas estas formas. Son 4, ¿ya? Una obtención rápida por percusión torácica, al presionar, por drenaje postural y sondaje gástrico. Este es el que es pregunta de examen, ¿ya? Eso es importante, el tema de obtención del esputo. Después, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Los tipos de esputo. Sí o sí le van a preguntar los tipos de esputo. Uno de todos estos les va a entrar. Ahora, ¿cuáles son los que más preguntan? El del asma bronquial. Porque este presenta un aspecto característico. Se caracteriza por ser un esputo perlado. Presenta un aspecto a perla. Uno. Preguntan también el del edema agudo de pulmón. ¿Cómo es ese esputo? Rosado, algo así. Eso. Se caracteriza por presentarse. Es un esputo de color rosado, espumoso. Eso les van a preguntar dónde está, pero aquí. Ah, no está. O me lo pasé. Aquí, tuberculosis Es el punto pulmonar. 14 AUSI. Aquí está, edema agudo de pulmón. Se caracteriza por ser una expectoración muy abundante, serosa, de color rosado, no se olviden. De la tuberculosis igual pregunta la doctora Panoso. La doctora Panoso es más que todo que pregunta esto, ¿ya? Que presenta
el esputo tuberculoso, cuando se presenta en su forma cavitaria, va a presentar forma de moneda, en forma de moneda, no se olviden. O el esputo, cuando se ve en una neumonía, tiene un color a polvo de ladrillo, ¿ya? Importante esto de los esputos, sí o sí lo tienen que leer, ¿ya? Después, más adelante. Neumo no preguntan mucho, chicos. Así que de Neumo no se preocupen casi mucho. Casi no preguntan mucho. ¿Ya? Más que todo de generalidades. Ahora, estas fáciles tampoco no preguntan. Esto tampoco preguntan. Inspección de tórax. Sí preguntan las líneas de referencia. Preguntan las regiones anatómicas y qué órganos se encuentran ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si es que les preguntan en qué región anatómica del tórax se puede realizar lo que es la ocultación del asma, es en la región supraclavicular, que también la vamos a conocer como el punto de ocultación de Guttmann. Ahí se escucha lo que es el asma. ¿Ya? Esta es pregunta de examen, supraclavicular. Se encuentra el punto de ocultación del asma, de Guttmann se lo conoce. ¿Ya? Después también tenemos otro. El otro es este de acá, el supraescapular. Es pregunta de examen igual. En ella se encuentra la llamada zona de alarma de Chauvet, que sirve para ocultar tuberculosis pulmonar. ¿Ya? La supraescapular, la zona de alarma de Chauvet. Eso es importante. Después esto no es tan importante. Esto tampoco. Deformidades de tórax, pregunta de examen. ¿Cuáles son deformidades congénitas? Tienen que sabérselo todos sus nombres. Que ahí están tórax piramidal, piriforme de Davis, ¿ya? Todo eso son congénitas. Y eso es lo que tienen que saber. Y de igual forma, los adquiridos. Eso es lo que más preguntan de neumo, chicos. También los tipos de respiración. Respiración de Biot, de Kussmaul. Todo eso, de igual forma, tienen que saber las características que presentan, ¿ya? Eso es con respecto a neumo. ¿No tienen ninguna pregunta de neumo para que ya vayamos a ver las preguntas de examen? Creo que no. Según yo, no. Ahora, miren, por eso todo lo que les dije. Los casos clínicos del doctor Terraza mayormente es a razonar. ¿Y tienen más ventaja los que llevan con el doctor Terraza? Sí, pero no son difíciles los casos clínicos. Estos casos clínicos se encuentran en el Argente. Si es que tienen tiempo, de igual forma pueden ir a hacerlo en el Argente. Ya, por ejemplo, dice aquí, en el TEP se puede observar lo siguiente, excepto en el TEP se da por el enclavamiento de trombos en una o varias arterias pulmonares. No. La etiología del TEP es un gran porcentaje por trombosis venosa profunda. No, no tiene que ver nada con trombos el TEP. Una causa de TB es la éstasis venosa. No. En la radiografía de tórax, la joroba de Hampton se observa como un aumento de la arteria pulmonar descendente derecha. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? La más larga, para que se acuerden. Ahora, pregunta número 2. Este de acá es el examen del año 2023. ¿Ya? Pregunta 2. Paciente de 20 años de edad, varón, que ingresa al hospital con una respiración con breves pausas de apnea. Ahí está la clave. Breve pausa de apnea con una respiración irregular y profunda. ¿Qué respiración tiene? Respiración alternante, respiración en escalera, respiración de Biot o todos son falsos. La respuesta es respiración de Biot. Y aquí está la clave. Respiración con breves pausas. Es la única que presenta esta característica. Entonces, por eso les digo que lean el tema de respiración. ¿Ya?
Pregunta 3. Al realizar el examen del paciente médico, realiza la percusión que consiste, por eso les digo que lean cada técnica de percusión, palpación, cómo se hace, porque eso les van a eso les van a poner en la pregunta, ¿ya? Consiste en golpear rápidamente y retirar el dedo percutor una vez obtenido el sonido. ¿Cuál es el método que utilizo? Puntiforme, en resorte, ortopercusión digital de Plesch o asaltos de Newman. La respuesta es asaltos de Newman. Él es el que consiste en golpear rápidamente y retirar el dedo. ¿Ya? Asaltos de Newman. Ahora, paciente mujer que al examen físico encontramos unas uñas llamadas onicólisis. El concepto de onicólisis tienen que acordarse el concepto y los nombres, porque lo pueden poner al revés la pregunta. Pueden poner paciente mujer que al examen físico se observa que las uñas son frágiles y se separan de la lámina de su lecho unguial. ¿Qué sería? Onicólisis. Pero aquí ya le pusieron onicólisis y le pusieron el concepto. Son estrías longitudinales con o sin fisura. ¿Qué tipo de uñas serían estas? Son estrías longitudinales con o sin fisura. Corrección. Ya, eso, perfecto. Son estrías blancas entre la célula y la lámina. ¿Qué tipo de uña sería? Estrías blancas. ¿Alguien se acuerda? Comienza con LL. La leuconiquia. Es. Después son frágiles con estrías transversales y son frágiles y se separan la lámina y el lecho unguial. A eso se refiere como onicólisis. Ya. Después, paciente ingresa al hospital a la sala de medicina interna. Al examen físico, el médico observa un tórax plano, largo, de costilla oblicua, hombro caído, con musculatura disminuida y dañino adiposo escaso en el tórax. ¿Qué tipo de tórax es? Tórax agudo, tórax piriforme, tórax paralítico, todos falsos. La respuesta es tórax paralítico. Esta es la caracterización del tórax paralítico. Ya. Ahora, al examen de signos vitales, como por la temperatura, se observan grandes oscilaciones diarias, muy irregulares, frecuentes en la tuberculosis y sepsis. Se conoce como fiebre héctica, y así se lo voy a mostrar. ¿Dónde anda el tema de fiebre? Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Les dije eso de fiebre que sí o sí les van a preguntar. Aquí está. La fiebre héctica se observan grandes oscilaciones diarias muy irregulares propias de tuberculosis y sepsis hepatobiliar. Lo mismo, ese banquito que estamos viendo. Diría que lo perdí. Lo perdí. Pero a lo que iba es esto de acá. Esto del tema de fiebre es muy importante. ¿Ya? Importante. Sí o sí tienen que dominar este tema de fiebre. Aquí está. Se conoce como fiebre héctica. Ahora, en el interrogatorio con el paciente, el médico tiene que tener en cuenta, recordar y debe llevarse según las directrices, excepto, y aquí ya tienen que acordarse de todas las directrices, de las 10 directrices que les mencioné en el libro. Ya. Inciso A, escuchar con atención e imposibilidad benévola. Hacer preguntas con orden lógico y llaneza de lenguaje. Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisa y con detención.
Intervención del médico ante un paciente explícito. El examen físico observamos hemorragias lineales de piel en lugar de la dermis. Ah, no, esa es la pregunta 8. Entonces, este de acá es el excepto. ¿Ya? Porque, si se acuerdan bien en la directriz, ¿qué le falta aquí? ¿Es ante un paciente explícito o ante un paciente poco explícito? Poco explícito. Exactamente. Esta de acá es la que está mal. Por eso es que tienen que acordarse, como les digo, de las 10 directrices, porque eso de igual forma les van a preguntar. Ahora, pregunta 8. Al examen físico observamos hemorragias lineales en piel en lugar de la dermis. Se va a fijar en la hipodermis. Se conoce como vívices. ¿Ya? La lesión primaria, ya hemorrágica que presentamos en la piel, pero que se encuentra en la hipodermis son las vívices. Bien, esto de igual forma, por eso les digo, repasen igual lo que es el tema de lesiones primarias y lesiones secundarias con respecto a las lesiones de piel y fanera. Ahora, durante el examen físico observamos al paciente que se encuentra en la siguiente actitud. Se encuentra incurvado hacia adelante, en posición de feto, por contractura de los flexores. ¿Cómo se conoce? Oplistótono, ortostótono, pleurostótono o en prostótono. En prostótono. Les dije, esta de acá sí pregunta. Y aquí está, mire, esta pregunta de acá es la que más jode. Tenés que acordarte sí o sí lo que dicen. Y como les digo, siempre preguntan estos personajes. Siempre los repiten. Hanel, Pavinsky, Kant y Pascal. Siempre los van a repetir. Entonces acuérdense de estos 4 sobre todo. Dice, cuando se realiza la historia clínica debemos recordar y poner en práctica lo que dice. La mayor parte de los errores de los médicos provienen no de malos raciocinios basados en hechos bien estudiados, sino de raciocinios bien establecidos basados en hechos mal observados. ¿Quién dijo? Pascal. Tienen que acordarse de qué dice Kant, tienen que acordarse de qué dice Babinski, que ya de hecho lo vimos en otra pregunta de examen, tienen que acordarse de qué dice Hanel. Entonces, esto de aquí sí o sí les va a preguntar, sí o sí les va a entrar, ¿ya? Ahora, en la consulta médica se pide al paciente laboratorios de esputo o secreción bronquial, pero como es difícil recolectar, utilizamos la siguiente técnica, excepto, ¿se acuerdan que les dije que estudien cuáles son los métodos para obtener el esputo? Eso de igual forma les van a preguntar. ¿Rápidas percusiones torácicas? Sí. ¿Drenaje postural? Sí. ¿Por sondaje gástrico? Sí. Y en esta pregunta es donde varios le pelaron y le pusieron sondaje gástrico. Porque esputo por un sondaje gástrico sí se realiza. Pero leyeron gástrico y se olvidaron de esta de acá. Posición de Trendelenburg. Esta posición no sirve para poder recolectar esputo. No sirve. ¿Ya? Y se concentraron en esto gástrico porque no leyeron en sí el cómo obtener el esputo. Dijeron, facilito, todo gástrico, no tiene nada que ver con el esputo. Y encerraron esto de acá. Ya, entonces por eso léanlo y tengan cuidado igual con las preguntas. Paciente con tos y expectoración purulenta, con numerosos gérmenes y abundantes células bronquiales y alveolares. Encontramos aquí les está preguntando de la expectoración, por ejemplo. Expectoración purulenta con numerosos gérmenes y abundantes células bronquiales. Esto es característico de una bronconeumonía. De la tuberculosis, ¿cuál les dije que es la característica? ¿Qué forma presenta el esputo? ¿Se acuerdan? Forma de moneda. Eso, en forma de moneda. ¿Ya? Esta de acá igual preguntan harto. Después los casos clínicos que pone el doctor. Un hombre de 35 años acude a un servicio de urgencia. Léanlo todo bien. Si tienen que leerlo 2, 3, 4 veces, léanlo. Pero léanlo paso a paso. Urgencia de Alicante por disnea. Hasta ahí ya sé que es un proceso respiratorio.
En la gasometría arterial basal tiene un pH de 7,48, una presión parcial de oxígeno de 59 milímetros de mercurio, o sea, bajo, una presión parcial de dióxido de carbono de 26 milímetros de mercurio, o sea, bajo igual, y bicarbonato de 26 miliequivalentes por litro. Tras administrarle oxígeno al 31%, la presión parcial de oxígeno asciende a 75 milímetros de mercurio. Ya está volviendo a la normalidad. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Intoxicación por monóxido de carbono, no puede ser. Enfermedad neuromuscular, peor. Atelectasia del lóbulo inferior derecho por cuerpo extraño intrabronquial, no. Y el síndrome de distrés respiratorio del adulto, tampoco. Este caso clínico, más que todo, es una crisis asmática debido a que la presión parcial de oxígeno se baja de golpe y de forma abrupta, de 59 milímetros de mercurio, y mejora al administrar oxígeno, ¿ya? Esa presión parcial de oxígeno de 59 volvió a 75 milímetros de mercurio, por ejemplo. En la fibrosis pulmonar, nosotros vamos a decir que la fracción de volumen completo va a estar disminuido, el FEV1 va a estar normal o disminuido, el FEV1 y el FVC va a estar normal o aumentado. Esta es la respuesta con respecto que en la fibrosis pulmonar, ¿qué vamos a encontrar con respecto al FVC, al FEV1 o a ambos? ¿Ya? Es el más larguito, para que se acuerden, por si les preguntan esto. Ahora, ¿cuándo está indicada la medición de volúmenes pulmonares, la capacidad pulmonar total y el volumen residual? En los pacientes en los que se sospecha de restricción. Si se acuerdan bien de fisiología, saben cuánto es la capacidad pulmonar total y saben cuánto es el volumen residual, ¿no? ¿O no se acuerdan? Más o menos. El volumen residual, ¿cuánto es? Mayor o igual a 70. Entre El volumen 1000 y algo. residual normal es de 1200 ml en adulto. Y la capacidad pulmonar total, ¿se acuerdan que era la suma de volumen corriente pulmonar, del volumen residual, de todo De eso? 4000 y algo, ¿no? Ahora, la capacidad pulmonar total, aproximadamente el Guyton dice que es de 5800 ml y que puede llegar a 6000, ¿ya? Entonces, el medir los volúmenes pulmonares más que todo está indicado en pacientes en los que se sospecha de alguna obstrucción o restricción. No se olviden. Ahora, ¿cuál de los siguientes datos funcionales respiratorios espera encontrar usted en pacientes afectados de enfisema pulmonar? En un paciente que presenta un enfisema pulmonar, más que todo hay una disminución de la capacidad de difusión de dióxido de carbono en enfisema pulmonar, ¿ya? Esto de acá es lo que se ve más que todo. Estas preguntas, por ejemplo, son preguntas del doctor Terraza. Todas estas de acá. Todo esto es pregunta del doctor Terraza. Pero aquí creo que viene mezclado. Sí. Aquí igual dieron cardio. Hasta aquí es neumo. Ya lo de abajo es cardio. Esto es con el primer banco. Esto de acá fue en 2022, por ejemplo, cuando todavía había exámenes virtuales, pero eso no van a preguntar. Después, los exámenes finales, de todas formas, igual léanlo, porque hay algunas preguntas de generalidades y de neumo que les va a servir para repasar. Ya, por ejemplo, estamos en este. Aquí está esta pregunta de acá. Al examen físico de las manos del paciente encontramos que la uña sangra entre la uña y el lecho unguial. Se lo conoce como
onicorexis, onicocausis, onicólisis, onicoatrofia. Ese es onicoatrofia. ¿Ya? Onicoatrofia. Cuando hay un sangrado entre la uña y el lecho ungueal. Después, ¿qué más? Otra vez, paciente de 35 años de edad, agricultor con fiebre posterior a un cuadro de escalofrío intenso, sudoración, que posteriormente desciende a la normalidad. Esto es característico de una de paludismo, ¿ya? Que presenta escalofríos y intensa sudoración y desciende a la normalidad de la nada. ¿Se acuerdan de la triada de paludismo, no? ¿O no se acuerdan? Sí, Fiebre, Frío. sudoración. escalofríos y sudoración. Eso, ¿ya? Entonces, con la misma sintomatología ya ustedes pueden saber, se trata de paludismo. Y yo sé que en el paludismo se ve una fiebre, que es la fiebre intermitente. Por ejemplo, la fiebre éctica, ¿en qué enfermedades se veía? Chicos, El sepsis interlóbulo. centro lobular, sepsis centro lobular, bien. ¿Y en qué enfermedad más? Había una más. En la tuberculosis, ¿ya? Para que vean que fiebre sí o sí les van a preguntar. Sí o sí. Después esto es para tercer parcial, segundo parcial. Esto da igual, miren. Paciente que al examen físico de auscultación con el fenodoscopio se lo coloca la campanilla entre el espacio de la apófisis espinosa de C7 y T1, situado en la parte medial espinal de la escápula, que se lo denomina como el punto de auscultación de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es el que más le preguntan? El de Chauvet. Y el otro que preguntan es el de Goodman. Pero el de Goodman, ¿para qué enfermedad era? Y el de Chauvet, ¿para qué enfermedad era? Por si les colocan con otra terminología la pregunta. ¿Y en qué región se encuentra? ¿El de Goodman es supraclavicular o supraescapular? Listo, se durmieron. El de Goodman es supraclavicular, que ahí ocultábamos más que todo en los ápices pulmonares el asma bronquial. Y el de Chauvet era supraescapular, y ahí más que todo ocultábamos tuberculosis. ¿Ya? Aquí otra pregunta. Paciente que refiere intenso dolor en el hombro, en el dorso torácico y en la cara interna del miembro superior homolateral que obliga a su aducción. No, esto de acá es para tercer parcial. En vano lo estaba leyendo. El EPOC. Esto de acá son clasificaciones y estadios que se ve en el referente y que el doctor Terrazas pregunta. La EPOC se clasifica en estadios según la Global University for Chronic Obstructive Lung Disease, según la GOLD. ¿Cuál de los siguientes es la correcta? Ya con respecto al EPOC. El estadio 1 es el correcto. ¿Ya? Estas preguntitas, por ejemplo, que solo avanza el doctor Terraza, memorícense mejor. Ya ahorita, para que les explique yo el por qué, es para confundirlos más y chiparlos más. ¿Ya? Pero esas preguntitas que son así del doctor Terraza, así de larga, mejor si las memorizan. Pero esto es tercer parcial, este es segundo parcial. Sí, este es un examen final, pero para que vean, miren, les han preguntado los puntos de ocultación que les dije, más que todo Chauvet y Goodman, acuérdense. Les han preguntado los tipos de fiebre, les han preguntado los tipos de uña, de generalidades. Esto es virtual.
Aquí nuevamente, esto de acá es el que estábamos leyendo, ¿no? Con respecto a los personajes. Y siempre se repiten los mismos. Kant, Riemann, Babinski, Hanel. Ya tienen que leer de esos 4 o 5 personajes que les dije. Bien. Al examen físico tomamos por referencia el ángulo de Lewis que corresponde a lo siguiente, excepto esto de acá de los puntos de ocultación, igual forma lo tienen que leer. Esto de acá que está en relación con el ángulo de Lewis, más que todo se relaciona con el vértice pulmonar. ¿Ya? El vértice pulmonar. No con el callado aórtico, no con los cartílagos costales o con el esternón, tampoco con la tráquea. Con el vértice pulmonar tiene que ver cuando nosotros realizamos una ocultación con referencia al ángulo de Lewis. Vértice pulmonar, no se olvide. ¿Ya? Después, paciente con 30 años de edad que sufre una caída de altura, que a la palpación de tórax se logra palpar lo que son crepitaciones en la quinta costilla izquierda, y a la percusión hay una matidez de hemitórax derecho. Pensamos en, esto es pregunta del doctor Terraza, derrame pleural. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con el hemitórax, derrame pleural. Ya sea hemitórax derecho o izquierdo, derrame pleural. Y esta de acá igual es la clave, que se escucha matidez, que a la percusión se produce un sonido mate, porque cuando nosotros percutimos esas regiones no tiene por qué escucharse mate, ¿ya? Sino que tiene que escucharse. ¿Qué tiene que escucharse? Chicos, cuando hay una percusión en el pulmón, ¿qué tengo que escuchar? Chicos, El sonido creo que era resonante pulmonar o algo así. eso, ¿ya? Eso. Después, nuevamente, paciente de 23 años de edad internado en el hospital. A la inspección se observa la eliminación de una expectoración, olor a yeso mojado. Esto es importante. Expectoración, olor a yeso mojado. Corresponde a bronquiectasia. Y así dice en el libro. De igual forma. Para que vean que el auxiliar no miente. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tema de los esputos? Les dije que le van a preguntar eso. Sí o sí les van a preguntar eso, chicos. El tema de los esputos les van a preguntar sí o sí. ¿Dónde está bronconeumonía? ¿O cuál era? Era bronquiectasia, ¿no? ¿En cuál estoy? Bronquiectasia, exactamente. No bronconeumonía, perdón. ¿Dónde está bronquiectasia? Aquí está, miren. Bronquiectasia. La expectoración suele ser abundante. El olor es de yeso mojado o ligeramente fétido. Ahí está, tal y como está en el libro, pregunta en el examen. Entonces, bronquiectasia. En clínica médica, el estudio de métodos y recursos para buscar y reconocer los síntomas y signos para llegar a un diagnóstico es el siguiente. Semiogénesis no es. Semiología tampoco. Semiotecnia sí es. Y semiografía no es tampoco. Semiogénesis se refiere a que la semiología nos sirve para nosotros poder conocer cuál es la causa o el agente etiológico que me está produciendo la enfermedad. Esta es pregunta de la doctora Panoso. ¿Ya? Semiología ya sabemos que es la ciencia que se encarga de estudiar los signos y síntomas de las enfermedades. Semiotecnia sí o sí, porque él es el que utiliza los diferentes métodos complementarios, los diferentes recursos de estudio para poder llegar a los signos y síntomas. Por eso, hasta en su mismo nombre dice semiotecnia. ¿Y cómo confundirse? Ahora,
Paciente acude al hospital con una lesión unguial que refiere la fragilidad de uñas y la separación distal de la lámina y su lecho. Se lo conoce como leuconiquia. Leu empieza con blanco, así que no puede ser. Onicorexis tampoco. Onicoatrofia tampoco. Onicólisis es la respuesta. Nuevamente preguntan uñas. Otro. Paciente, la inspección del tórax se encuentra abombado en la parte anteroinferior de la caja torácica, más que todo a nivel de la apófisis sifoide. ¿Qué clase de tórax tiene? Tórax piramidal. Nuevamente les repito, lean los tipos de tórax. Les van a preguntar nuevamente fiebre. Paciente que acude a consulta por presentar fiebre continua en meseta que dura de 2 a 5 días y luego presenta una fase apirética. Fase apirética se refiere a que no presenta fiebre, que persiste varios días. Se conoce con el nombre de fiebre recurrente. ¿Ya? Al examen físico de palpación, las vibraciones vocales están aumentadas en intensidad y en tórax. Estamos frente a lo siguiente. Estas de acá, por ejemplo, son algunas preguntitas que tal vez le puedan tocar de que no pregunten muy seguido. ¿Ya? Pero como les digo, si es que no estudiaron, número 1, los voy a chicotear porque tuvieron harto tiempo para estudiar. Y número 2, lean lo que les estoy diciendo, lo que les dije al principio del Meet. ¿Ya? Porque hasta ustedes mismos lo están viendo que se están preguntando. Los conceptos de semiología, uñas, tipos de tórax, fiebre. Están preguntando lo que me menciona cualquiera de estos personajes, dominen sí o sí. ¿Ya? Entonces sí o sí lean eso, si es que no han leído. Respiración. Paciente de 40 años que sufre un accidente de tránsito, presenta un Glasgow de 8.15, con respiración con periodos de apnea, seguido de una respiración que aumenta en amplitud y frecuencia y luego desciende con un periodo de apnea. ¿Qué respiración es? La de Cheyne-Stokes. Respiración de Cheyne-Stokes. Igual preguntan los tipos de respiración. ¿Ya? Tipos de respiración, igual lean. Paciente internado de 50 años de edad. Al examen físico encontramos broncofonía. ¿Qué característica tiene? No se reconocen con claridad las palabras. Esa es la característica en una broncofonía. Esta es una pregunta de igual forma que no hacen seguido, pero les van a tocar estas preguntitas de igual forma. ¿Ya? La broncofonía presenta esta característica de igual forma por si les preguntan, de que no se van a reconocer con claridad las palabras con las que habla el paciente. ¿Ya? Estos son los casos clínicos que de igual forma se van a presentar. Después, esto de acá preguntan igual siempre, ¿cuál de los síndromes de vías respiratorias agudas se caracteriza por presentar un tiraje o cornaje? La crisis asmática aguda. Estos son los casos clínicos, doctor, que yo les voy a pasar todas estas preguntas, les voy a pasar y léanlo, por favor. ¿Ya? El aumento de la frecuencia respiratoria, que de 12 a 20 veces por minuto puede llegar a 50 o 60, y se acompaña de disminución de la amplitud respiratoria, la llamamos como polipnea. No es taquipnea. ¿Por qué? En la taquipnea no va a haber una disminución de la amplitud respiratoria. Sí hay un aumento de las respiraciones por minuto, eso sí, tal vez aquí sí los pueden pillar con que piensen que es taquipnea, pero aquí está la clave. Aquí dice, se acompaña con disminución de la amplitud respiratoria. En la taquipnea no hay disminución de la amplitud respiratoria, en la polipnea sí. Ahora, bradipnea no puede ser porque dice que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, de la respiración por minuto que llega a 50 a 60. Y la bradipnea es cuando hay una disminución, cuando es menor a 12. Apnea ya es cuando no respira. Y trepopnea es cuando hay una alteración respiratoria en decúbito lateral. ¿Ya? Después hay algunos casos clínicos bien fáciles que cuando los lean se van a dar cuenta
¿Cómo se denomina la expulsión brusca y masiva de pus y sangre proveniente de cavidades y por abscesos pulmonares? Vómica, que eso de igual forma está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, vómica. Es la expulsión brusca y masiva por la boca de una cantidad grande de pus o líquido. Se realiza con bocanadas y se caracteriza por violentos golpes de tos. Vómica. Y no estaba aquí, no estaba aquí, aquí estaba. Esto de acá no preguntan mucho el tema de las fases, pero igual léanlo. Ya. Aquí está lo que les dije, tipología con respecto a la tipología de Kretschmer, la tipología de Di Giovanni, la tipología de Sheldon y Steven. En cuanto al biotipo, las personas que tienen la cara, el pecho y el abdomen ancho, miembros cortos y tendencia grácil, manos anchas y cortas, cabeza larga hundida entre los hombros, corresponden al tipo pícnico. Todo lo que sea ancho, pícnico. Ahora, el atlético, les dije igual que se acuerden, que presenta un tórax superior prominente, presenta lo que es un abdomen marcado, presenta los miembros inferiores cortos y delgados, presenta lo que son los hombros sobresalidos, ya es el que está de mejor forma físicamente. El leptosómico de igual forma ya hacen sus características. Y estas son preguntas del doctor invitado que ha debido encontrarse que se ha debido encontrar en ese año que dieron examen, en el 2022. Aquí está igual, miren, otra pregunta. Al examen físico del paciente, a la inspección, observamos extravasación de sangre bajo la piel. Se lo conoce como úlceras hematoma vivices púrpura. Paciente de 25 años de edad, que al examen físico de palpación de tórax, las vibraciones vocales están disminuidas en intensidad. Estamos frente a las siguientes patologías, excepto en tórax senil si hay un aumento de vibraciones vocales. En bronquitis pseudomembranosa igual hay una alteración directa, de hecho. En el derrame pleural igual se puede presentar. En la tuberculosis masiva no. La tuberculosis masiva no me produce afectación de las cuerdas vocales, ¿ya? Al examen físico del paciente de 30 años, el médico realiza la percusión de consistente golpeando con los dedos de una mano en forma de gancho. Ahí está la clave. Con los dedos de una mano en forma de gancho. Es inmediata, no es en resorte, ni puntiforme, ni asalto de Newman. Inmediata. Ya. Paciente de 58 años que sufre un coma urémico, se observa la inspección, una inspiración profunda. Ahí está, inspiración profunda y ruidosa, seguida de una pausa y respiración rápida. ¿Qué respiración es? Respiración de Kussmaul. Respiración de Kussmaul. Paciente varón de 40 años de edad. Se observa el examen físico, la uña muy dolorosa con sangre entre los espacios entre su lecho. Un día se lo va a conocer como onicoatrofia. Todo lo que tiene que ver con sangre dolorosa, onicoatrofia. Ahora, el examen físico observamos a paciente que se encuentra en la siguiente actitud. Se encuentra en forma de arco de concavidad posterior, descansando en la mano con la cabeza y los pies. O sea que se presenta forma como de puente de arquito. Y más que todo se ve en pitótono. En el entorno también por posición del paciente. Se coloca adelante de tuberculosis. Eso, en forma de defecto. Ya. En forma de defecto el pitótono presenta una forma de puente o forma curva. Ya. Paciente de 60 años de edad internado en el hospital. A la inspección se observa la eliminación de una expresión muy abundante de color rosado. Abundante de color rosado. Transparente y agregado corresponde a la siguiente enfermedad. Bronquiectasia. No es qué tipo. ¿Cuál es la característica de la bronquiectasia, chico?
Chicos, ¿qué tipo es? ¿Qué olor tiene? ¿No se acuerdan? O ya se durmieron. ¿Mojado? Eso, presenta olor a yeso mojado, tuberculosis pulmonar, forma de moneda, el quiste hidatídico, lo tienen que leer, y el edema agudo de pulmón, rosado, color rosado, ¿ya? Es puto, sí o sí les va a entrar. Fiebre, otra vez, miren, paciente con 30 años de edad internado en el hospital, se observa en la curva térmica que tiene periodos de fiebre continua de 2 a 5 años, creo que esta pregunta es repetida. Ya la hemos visto en otro banco. En el de 2022, este es el 2024. Fiebre recurrente. Ya. Al examen físico, a la inspección al paciente encontramos una lesión perdida cutánea de una sustancia circunscrita desde la epidermis y con el término de corion se lo conoce como úlcera. Ay, todas estas preguntas de examen se los voy a pasar ya, chicos. Aquí está nuevamente. Parcial de semiología 2022. La recomendación siguiente. Sin error semiológico casi nunca habrá errores de diagnóstico. ¿A quién corresponde? Babinski. Al examen físico tomamos por referencia el ángulo de Lewis. ¿Qué les dije que siempre tiene que ver con el ángulo de Lewis? El vértice pulmonar, no el callado aórtico, no el esternón, no la bifurcación de la tráquea. El vértice pulmonar. Otra vez, miren. ¿Ya? Olor a yeso mojado. ¿Qué tipo de expectoración tiene el olor a yeso mojado? ¿Qué? Esto de acá es repetido. Pero aquí no duermo completo. Entonces los voy a pasar. Lean. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de que tienen que repasar? Porque dije ya lo que más le van a preguntar. Y eso les van a preguntar, confíen, eso les van a preguntar. Porque van a dar neumología y van a dar generalidades. ¿Ya? No les van a preguntar cosas muy específicas o muy profundas. ¿Ya? No le busquen a eso. Los que les dije, si no estudiaron, lean lo que les estoy diciendo ahorita. Eso léanlo. Lean bancos igual para salvar algo. ¿Entendieron o no entendieron? Ya. Gracias, sí. Tengo sueño, chicos. Voy a ir a dormir. Tuve examen hoy día. Gracias. Mañana no. Mañana nos Muchas vemos, ¿ya? gracias. Les voy a pasar todos estos bancos para que lean, léanselo todo. Ya, léanselo todo. Sí o sí. Y cualquier cosa, cualquier duda me avisan mañana. ¿Ya? Ahorita repasen un ratito más y luego duerman. Porque como les dije al principio, lleguen temprano a su examen. Llegan tarde a su examen, los doctores son bien celosos, son bien puntuales. Los doctores ya están 6:50 m ahí. Y ya son las 7 y no dejan entrar a nadie, ninguno. Entonces estén temprano en su examen, en su aula. Seguramente les van a avisar sus auxiliares. Ya el grupo D les avisé y al doctor y a sus auxiliares que ellos van a ser en el quinto piso, aula 19 y 20. Los del grupo C van a ser el quinto piso, aula 17 y 18. Y el doctor Terrazas y el doctor Arce toman su examen en medicina. ¿Ya? Pero de todas formas, mañana en la mañana se les va a avisar. ¿Ya? Entonces, descansen, repasen y muchos éxitos mañana, chicos. No le tengan miedo a ese examen. Les va a ir muy bien, yo confío en ustedes, ¿ya? Descansen, chicos.